respondió hablar de la corriente investigativa de fenomenología. Nuestro trabajo está a cargo de Alexandra Cartagena y Carlos Julio Jiménez. La metodología para hacer la exposición está indicada a través de la definición, la historia, la clasificación, el marco epistemológico, los instrumentos y los retos e implicaciones. Con Carter, la fenomenología es un estudio de las experiencias vividas de las personas con la visión de que estas experiencias son conscientes. Se desarrollan descripciones de la esencia de estas experiencias, más no explicaciones o análisis que pueda hacer el autor frente a estos hechos. Es la ciencia de los fenómenos puros, la fenomenología pura. Es entonces la teoría eidéctica de los fenómenos puros, fenómenos de la conciencia pura, de un yo puro, y eso conlleva a la epoche o fenomenología de toda posición cómplice del ser y de los entes del mundo, es decir, conlleva la reducción fenomenológica. Esta corriente tiene unas características que están dadas porque hace un enfoque en el fenómeno a ser explorado, expresado en términos de un solo concepto o idea. La exploración de dicho fenómeno se hace a través de grupos de individuos que han experimentado el fenómeno que se ha tenido como objeto de estudio. La discusión filosófica sobre las ideas básicas involucradas en la realización de la fenomenología giran en torno a las experiencias vividas de los individuos, implica un procedimiento de recopilación de datos que generalmente implica entrevistar a personas que han experimentado el fenómeno a ser explorado. El análisis de datos sigue un procedimiento que es sistemático, a pesar de que esta es una corriente cualitativa, no se aleja mucho de la parte cuantitativa al hablar de datos y hacer unos procedimientos muy sistemáticos, llevándolo a tener un estricto método científico, que va de un análisis de unidades estrechas a unas más amplias, es decir, primero se tienen unas descripciones detalladas de lo que ha experimentado el individuo y cómo lo ha experimentado, y después se va a la recuperación de datos de todo el grupo que hizo parte de la investigación. Normalmente este tipo de investigaciones terminan con un pasaje descriptivo que analiza la ciencia de la experiencia de los individuos, incorporando qué han experimentado y cómo lo han experimentado, es decir, se llega a la esencia del fenómeno. Ahora continuamos con la historia de la fenomenología. Bueno, entre los inicios de la fenomenología podemos decir que la fenomenología, a menudo definida como una ciencia de esencias, es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl entre 1859 y 1938 a principios del siglo XX. La fenomenología surge a comienzos del siglo XX como un método científico descriptivo, el cual se establece en conjunto con la psicología a priorica pura o fenomenológica. Entre 1900 y 1901 se publican en 2 tomos las investigaciones lógicas de Husserl, en las que presentó por primera vez a la fenomenología como una ciencia de esencias, en estricta oposición al psicologismo. También podemos decir que tiene una fuerte componente filosófico y se basa en gran medida en los escritos del matemático alemán Edmund Husserl, que vivió entre 1859 y 1938. Bueno, los inicios de la fenomenología lo podemos mirar a través de esta gráfica, donde decimos que surge de la necesidad de explicar la naturaleza de las cosas, fenómenos. Se clasifica como método científico, corriente filosófica e inclusive como un nuevo paradigma del conocimiento. Se observa y explica a través de la ciencia para conocerla exactamente y de esta forma encontrar la verdad de los fenómenos. El dilema filosófico podemos decir que consistió en darle carácter científico a la subjetividad del pensamiento. Es decir, entender la subjetividad desde una estructura científica que muchos juzgaron como empírica. Dentro de nuestros pensadores está Husserl, que trató de explicar y fundamentar
que la ciencia apela a las características psicológicas de la especie humana, es decir, a su mente, como ciencias que trata de descubrir las estructuras esenciales de la ciencia. Y Heidegger enfatiza que es la ciencia de los fenómenos. Esta consiste en permitir ver lo que se muestra tal como se muestra a sí mismo y es en cuanto se muestra por él mismo, por sí mismo. Por consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto verdadero y científico. La fenomenología tiene dos grandes clasificaciones, que es la fenomenología hermenéutica y la empírica. La hermenéutica describe la investigación orientada hacia la experiencia vivida y la interpretación de los textos de la vida, es decir, el autor juega un papel importante en ese proceso de reflexión sobre los temas esenciales, lo cual constituye la naturaleza de la experiencia vivida con una posterior descripción del objeto de estudio, donde se trata de conservar el equilibrio de la información, es decir, el investigador es un mediador entre el proceso interpretativo, entre los significados que tiene para los participantes y las experiencias vividas. En cuanto a la empírica, se centra menos en las interpretaciones del investigador y más hacia las descripciones de las experiencias de los participantes. Los investigadores deben dejar de lado sus experiencias tanto como sea posible. Hablan de hacer un paréntesis y dejar de lado lo que se tiene de percepción de dicho fenómeno para posteriormente verlo con ojos nuevos y poderlo examinar de la mejor manera. Esta fenomenología se interesa por las características generales de la evidencia vivida. Esa es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia más que la experiencia en sí misma. Esta metodología es popular en las ciencias sociales y de salud, especialmente en la sociología, psicología, enfermería y ciencias de la salud y educación. Es un método de investigación cualitativo y halla su riqueza en la interpretación de los fenómenos en su fuero interno, en su contexto natural y lo mira a profundidad. Tenemos entornos de estudio que están ampliamente investigados, como lo son el comportamiento del ser en el entorno de la escolaridad, mejoramiento de las prácticas laborales complejas, preferencias en los cambios en los estilos de vida y los comportamientos del mercado. Bueno, dentro del marco epistemológico podemos decir que la perspectiva epistemológica o fenomenológica hermenéutica se fundamenta en la experiencia subjetiva como fuente de conocimiento que conduce a la interpretación de los fenómenos que existen, en la medida en que el sujeto es consciente de su propia existencia y del mundo que lo rodea, mediante el ejercicio de la lógica. Se muestra como una reflexión filosófica que pretende fundamentar seriamente la objetividad del saber a través de un método que contradice el enfoque epistemológico de matriz positivista que creaba la psicología del modo empirista, psicología genética, ubicándola como fundamento y molde de toda filosofía. Perspectivas filosóficas de la fenomenología, un entorno a las tareas tradicionales de la filosofía como una búsqueda de la sabiduría, una filosofía sin juicio sobre lo que es real hasta que se funda con una base más cierta. La intencionalidad de la conciencia, la realidad de un objeto, está relacionada con la conciencia que uno tiene del objeto y el rechazo de la dicotomía sujeto-objeto, lo cual fluye naturalmente de la intencionalidad de las conciencias. La realidad del objeto solo se percibe en el sentido de la experiencia de un individuo. Entonces, contamos con unas técnicas e instrumentos. Inicialmente se debe determinar el enfoque metodológico, es decir, que la fenomenología se aplique para lo que queremos investigar. Se identifica el fenómeno de interés a estudiar. Posteriormente, el investigador reconoce y especifica los amplios supuestos filosóficos de la fenomenología porque deberán quedar implícitos dentro de la investigación. Se recopilarán los datos de las personas que han experimentado el fenómeno y se harán dos preguntas amplias y generales, pero que son la base de la investigación. ¿Qué has experimentado en términos del fenómeno y qué contextos o situaciones han influido afectando típicamente sus experiencias del fenómeno? Y posteriormente se podrán hacer otro tipo de preguntas abiertas para complementar la investigación. Posteriormente se hará una base de datos con las respuestas de estas dos preguntas, resaltando las afirmaciones más significativas. Después se harán declaraciones sobre temas significativos que se utilizarán después para escribir una descripción
sobre lo que dijeron los participantes en las entrevistas y el investigador escribe una descripción compuesta que presenta la esencia del fenómeno de estructura o esencia, que este es esencial e invariable. El lector debe salir de una investigación fenomenológica con la sensación de que entiende mejor cómo es para alguien experimentar cierto fenómeno. Las etapas del método son la descriptiva, la estructural y la discusión de los resultados. En las descriptivas es donde elegimos el tipo de técnica, sea a través de una observación directa o indirecta o entrevistas, encuestas o autorreportajes. Se aplica el tipo de técnica elegida, se hace una elaboración de las descripciones a través de un protocolo y después se hace la parte estructural con una lectura de las descripciones, delimitando unidades temáticas, determinando el tema central y expresándolo en un término científico, integrando todos los temas finalmente en las descripciones, llegando a lo particular a lo general del tema. Finalmente se concluye con la entrevista de los sujetos de estudio y se debe discutir sobre los temas obtenidos en la investigación. Hay unos tipos de métodos para presentar la investigación. El primero incluye diferentes capítulos que tienen introducción, exposición de tema y esquema, revisión de la literatura, marco conceptual del modelo, metodología, presentación de datos, resumen e implicaciones. El segundo método lo que busca recopilar datos y los pasos para pasar los datos y procesar a una descripción más general de la experiencia. El investigador incluye una revisión de investigaciones previas y en un tercer método, el estudio puede organizarse temáticamente examinando aspectos esenciales del fenómeno de estudio y se presentará de una forma analítica. Tenemos unos retos e implicaciones para este tipo de investigación. Bueno, entre los retos tenemos que conocer algunas experiencias comunes que puede ser valioso para grupos como terapeutas, maestros, personal de la salud y formulación de políticas. La fenomenología puede implicar una forma simplificada de recopilar los datos al incluir solo entrevistas únicas o múltiples con los participantes. La fenomenología requiere al menos cierta comprensión de los supuestos filosóficos más amplios y los investigadores deben identificar estos supuestos en sus estudios. Estas ideas filosóficas son conceptos abstractos y no se ven fácilmente en un estudio fenomenológico adscrito. Los participantes en el estudio deben elegir cuidadosamente para que sean personas que hayan experimentado el fenómeno en cuestión, de modo que el investigador al final pueda forjar un entendimiento común. En ocasiones es un reto encontrar personas que hayan experimentado el tema de investigación. Poner entre paréntesis las experiencias personales puede ser difícil de implementar. Por lo tanto, el investigador debe decidir cómo y de qué manera se introducirán sus conocimientos personales en el estudio. La validación de los datos es un reto en este tipo de investigación.